Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados en directo con el patio de San Damaso en el Vaticano para participar en la audiencia general del Papa Francisco este 2 de septiembre, en el que se reanudan los encuentros de los miércoles con la participación de los fieles. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos. Y vemos en imágenes ya al Papa que acaba de llegar al patio y se dirige hacia los fieles dispuestos a distancia de seguridad para saludarnos. Escuchamos ahora los aplausos de los fieles que acogen al Santo Padre. Y mientras el Papa se acerca para saludar a algunos niños, al borde de las vallas, nosotros aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Radio María Panamá, Radio María Venezuela, Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, Setelmont TV de España, Popular Cantabria, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, EWTN y ESNE TV El Sembrador. Y vemos ahora en imágenes que el Santo Padre se ha detenido para dialogar con una familia, con los niños, como siempre, prodiga sonrisas, atención, mirada. Y mientras el Papa se dirige hacia la cátedra, donde con la señal de la cruz dará inicio a la catequesis, les comentamos que el tema de hoy es la solidaridad y la virtud de la fe, en el marco de la serie de catequesis que el Santo Padre ha decidido tener en este periodo centrada en la sanación del mundo, en este tiempo de pandemia. Un ciclo de catequesis que Francisco inició el pasado 5 de agosto para compartir con todas las personas de buena voluntad una mirada cristiana sobre los temas que la pandemia ha puesto de relieve, especialmente las enfermedades sociales. Y el Papa en este momento se dirige a dialogar con un grupo de religiosas y de ancianos. Como dijimos, este 2 de septiembre se reanudan las audiencias generales con la participación de los fieles que durante este tiempo de pandemia tuvieron lugar sin la presencia de peregrinos desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Han pasado 189 días de la última audiencia general del Papa con los fieles en la Plaza de San Pedro el 26 de febrero de este año. Como las misas en la Casa Santa Marta, la cita de los miércoles son para Francisco ante todo la ocasión en la que el pastor puede estar con su rebaño y a través de él hablar al mundo entero. El Papa prosigue su camino entre la gente, deteniéndose a dialogar y a responder a las preguntas de ellos. Hoy es la primera vez que la audiencia general tiene lugar en el patio de San Damaso, después de casi 6 meses de audiencia virtual, filmada en la biblioteca del Palacio Apostólico, con la presencia física solo de los prelados a cargo de las traducciones. De hecho, el patio raramente es accesible al público. Mientras que la Plaza de San Pedro puede acomodar a 50.000 personas para tener en cuenta los imperativos de la distancia social, el tamaño del patio de San Damasco no proporciona más de 500 asientos. Una cifra modesta para una audiencia general, pero que sin embargo marca el regreso a una forma de contacto directo entre el Papa y parte de su pueblo. Esta fórmula está prevista para al menos el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30 de septiembre, pero puede adaptarse a la evolución de la pandemia de coronavirus y a las medidas tomadas por el gobierno italiano, con el que el Vaticano está alineado desde el comienzo de la crisis sanitaria de marzo.
Y vemos aún que el Santo Padre sigue saludando a los fieles presentes en el patio de San Dámaso, un patio que tiene una larga historia. Este espacio al aire libre fue utilizado también por los papas para recibir y bendecir grupos. Este fue el caso varias veces de Pío XII, por ejemplo. El 28 de junio de 1946 bendijo a los participantes del Giro de Italia. Y en 1956 hubo una celebración por el 80 cumpleaños del Papa. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Papa saludó a los peregrinos allí, especialmente en 1983, en el año santo de la Redención. Sin embargo, es más frecuente que las audiencias de grupo tengan lugar dentro del Palacio Apostólico. Y el Papa ahora besa una bandera libanesa. Recordamos que el Líbano fue afectado por una fuerte explosión en el puerto que causó centenares de víctimas y destruyó gran parte del barrio circundante. Y el Papa dedica siempre su atención y sus gestos paternales hacia los fieles presentes. Volviendo al patio de San Dámaso, recordamos que también es el lugar donde los guardias suizos prestan juramento cada 6 de mayo, si el tiempo lo permite, porque cuando llueve esta ceremonia tiene lugar en el aula Pablo VI. Y el Papa sigue dialogando con los fieles que tanto le han hecho falta en estos meses de pandemia. Mas recordemos además un reciente hecho que tuvo lugar en el patio de San Dámaso. El 28 de febrero de 2013, el patio se hizo visible al mundo durante la despedida de Benedicto XVI al personal de la curia, antes del traslado al helipuerto y la salida para Castel Gandolfo. Las lágrimas de algunos prelados que se vieron en las imágenes ayudaron a humanizar una curia que carecía de encarnación ante los ojos del público en general. El Papa Francisco, por su parte, recibió a los participantes del Tren de los Niños el 8 de junio de 2019. Y el Papa se dirige hacia algunos prelados para saludarlos mientras se acerca a la cátedra, desde donde con la señal de la cruz dará inicio a esta audiencia general. Y mientras el Papa ha saludado a los prelados de la curia romana y se apresta para dar inicio a la audiencia general de este 2 de septiembre, nuevamente con la presencia de fieles dispuestos a distancia de seguridad, nosotros recordamos que esta es la quinta catequesis del Papa dedicada al tema de la sanación del mundo. Y escuchamos a los fieles. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Escuchemos ahora la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Y este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora la lectura en lengua francesa. Les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y ahora es el turno del pasaje en lengua inglesa. When the day of Pentecost had come, the disciples were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. The word of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Ahora hará lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Y ahora la proclamación en lengua portuguesa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Palavra do Senhor. Ahora el mismo pasaje bíblico será proclamado en lengua árabe. قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد.
فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. كلام الرب. Y finalmente la lectura será proclamada también en lengua polaca. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en las lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo tanti mesi, Después de tantos meses, il nostro incontro faccia a retomamos nuestro encuentro faccia, cara a non cara, schermo, faccia a faccia. Questo è bello. cara a cara, y esto es bello. L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos, en la solidaridad. Esta palabra hoy quisiera subrayarla, solidaridad. Como familia humana tenemos el origen común en Dios, vivimos en una casa común, el planeta jardín en el que Dios nos ha puesto, y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Perdemos esta armonía de la interdependencia, de la solidaridad, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre lo mismo. Siempre el mismo modo de actuar. Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha enseñado Juan Pablo II. In un mondo interconnesso come il nostro, sperimentiamo che cosa significa. De una forma interconectada experimentamos qué significa vivir en la misma aldea global. Es linda esta expresión, ¿eh? El gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad.
Los egoísmos individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces ideológicas alimentan, al contrario, estructuras de pecado. La parola solidarietà si è un po' logorata y a volte la si interpreta La palabra male. solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Es mucho más. Richiede di creare una nuova mentalità. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, Di priorità della vita di tutti, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. significa solidarietà. Eso significa solidaridad. Non è solo questione di aiutare gli altri. No es solo cuestión de ayudar a los È otros. bene farlo. No. E di più. Si tratta Está di bien hacerlo. giustizia. Es más, se trata de justicia. L'interdipendenza per essere solidale, La interdependencia, fruto, para ser ha solidaria y bisogno di fructífera, forti radici necesita raíces nell'umano e nella fuertes natura creata en da la Dio. humanidad y en la naturaleza bisogno creada por di Dios. rispetto dei volti Necesita e della terra. respeto por los rostros y la tierra. La Bibbia fin dall'inizio ci avverte La Biblia desde el principio nos Pensiamo advierte. al racconto della torre di Babele, Pensemos en el pasaje de la Torre de Babel, quando que describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo, nuestra meta, ignorando el vínculo con la humanidad, con la creación y con el Creador. Es un modo de decir. Esto sucede cada vez que uno quiere subir, subir y subir, sin tener en cuenta a los demás. Pensemos en la torre. Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lenguas, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la tierra, pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Les he contado en alguna otra audiencia de aquellos pescadores de San Benedetto del Tronto que vinieron este año. Y este año me dijeron, hemos sacado del mar 24 toneladas de descartes, del cual la mitad era plástica. Ellos tienen la mística de pescar el pescado, sí, pero también de agarrar los descartes y sacarlos del mar. Esto es arruinar la tierra, no tener solidaridad con la tierra y por el equilibrio ecológico. Recuerdo una historia medieval que describe este síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad. Este relato dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía y moría, nadie decía nada. Al máximo, pobrecito, se ha equivocado y se ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se lamentaban. Y si alguno era culpable, era condenado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro. Para hacerlo, para cocinarlo, se necesitaba tiempo y trabajo para fabricar ladrillos. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros piense qué sucede hoy. Lamentablemente también hoy puede suceder algo parecido. Cae la cuota del mercado financiero. Lo hemos visto en los diarios estos días. Y la noticia está en todas las agencias. Caen miles de personas por el hambre, de la miseria, y nadie habla de ello. Diametralmente opposta a Babele
è la Pentecoste. Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés, lo hemos sentido, al inicio de la audiencia. El Espíritu Santo, descendiendo del alto como viento y fuego, inunda la comunidad cerrada en el cenáculo, le infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir y a anunciar a todos a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad, crea la armonía. En el relato de la Torre de Babel no c'era l'armonia. En el relato de la Torre de Babel no estaba la armonía. Andare avanti per guadagnare. Estaba el ir adelante para ganar. Lì c'era un mero strumento, mera forza lavoro. El otro no es un mero instrumento, mera fuerza trabajo. Pero aquí en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento comunitario que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía bien y animado por el Espíritu daba a las personas, es más, a todas las criaturas, el nombre de hermano o hermana. También hermano lupo, hermano lobo. E ispira la fede della comunità unita nella diversità e nella solidarietà. Con Pentecostés Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad, unidas en armonía. Este es el camino. Una diversidad solidaria posee los anticuerpos para que la singularidad de cada uno, que es un don único e irrepetible, no se enferme de individualismo y de egoísmo. La diversidad solidaria posee también los anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado en sistemas de injusticia o de opresión. Por tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. Miremos adelante por el camino de la solidaridad, o las cosas serán peores. Quiero repetirlo. De una crisis no se sale iguales que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros, y la solidaridad es exactamente un camino para salir de la crisis mejores, no con cambios superficiales o con una pintada así y todo está bien. No, sino mejores. Nel mezzo di crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette en medio de crisis y tempestades, nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, ma poi crollano. no construyendo torres o muros que dividen y después caen, sino teniendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario. Y por esto ayuda la solidaridad. Hago una pregunta. Yo pienso que necesito de los demás. Cada uno se lo responda en su corazón. Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella. En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. Gracias.
Y acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en el tema de la solidaridad y la virtud de la fe en este tiempo de pandemia. Santo Padre, los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Y ahora el resumen en francés de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco. Elle habite une maison commune et est appelée à une même destinée dans le Christ. Mais lorsque nous oublions cela, les inégalités et les exclusions apparaissent, le tissu social se fragilise et l'environnement se détériore. Afin que l'interdépendance dans laquelle nous vivons ne devienne pas dépendance des uns par rapport aux autres, nous avons besoin de solidarité. Celle-ci implique une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté. Le récit biblique de la tour de Babel montre que lorsque como ha afirmado el Papa en su catequesis, la pandemia ha puesto de relieve nuestra interdependencia, porque todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, dijo Francisco, para salir mejores de esta crisis, lo importante es recorrer juntos el camino de la solidaridad hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. Et où la personnalité de chacun, qui est un don unique, ne se transforme pas en individualisme égoïste. La solidarité, guidée par la foi, nous permet de traduire l'amour de Dieu dans nos sociétés et dans nos cultures, non pas en construisant des murs qui divisent, mais en édifiant une communauté stable et vraiment humaine. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto di cuore i pellegrini di lingua francese. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua francesa. En estos tiempos difíciles que estamos atravesando, los animo a responder con fe a las llamadas que nos hace el Espíritu Santo, para que seamos solidarios con las personas que encontramos y que cuentan con nuestro apoyo fraterno. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les fidèles de langue française. En ces temps difficiles que nous traversons, » Y ahora el monitor traduce el saludo apenas pronunciado por el Santo Padre. À faire preuve de solidarité envers les personnes que nous rencontrons et qui comptent sur notre soutien fraternel. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful here present. Y ahora es el turno del monitor que en lengua inglesa hace también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. As the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing reflection on the current pandemic, we have seen how closely connected we are.
dependent on one another, precisely because we were created by God and share a common home. We can only emerge stronger from the present crisis if we do so together. The Church's social doctrine thus speaks of the need for the virtue of solidarity. Authentic solidarity is not just about offering help to others. It is a matter of justice. It requires a radical change in our thinking that looks to the good of the community, defends the right to life for all, and promotes a just sharing of the earth's goods. The biblical story of the Tower of Babel shows what happens when a society seeks to build its own way to heaven. Y el monitor retoma las palabras del Santo Padre Francisco, que ha hablado de una auténtica solidaridad que no consiste solo en ofrecer ayuda a los demás, es una cuestión de justicia, ha dicho. Requiere un cambio radical de nuestro pensamiento que mire al bien de la comunidad, que defienda el derecho a la vida para todos y promueva un reparto justo de los bienes de la tierra. Needed in a post-COVID world for the healing of interpersonal and social ills and the growth of the human family in fraternity, justice, and peace. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente I fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Mis pensamientos van especialmente a los jóvenes que volverán a la escuela en las próximas semanas. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. My thoughts turn especially to young people returning to school in the coming weeks. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana hace también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen und schließt darin besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken ein. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die gegenwärtige Pandemie zeigt, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind, im Schlechten wie im Guten. Daher können wir nur gemeinsam und solidarisch diese Krise überwinden. Solidarität ist mehr als die ein oder andere großzügige Geste. Es geht dabei um eine Mentalität, eine Gesinnung des Wir, für die jeder Mensch gleich wichtig und wertvoll ist. Solidarität bedeutet also auch Gerechtigkeit. Mit der Erzählung vom Turmbau zu Babel führt uns die Bibel vor Augen, was passiert, wenn wir hoch hinaus wollen, dabei aber die Verbindung mit den Mitmenschen, mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer ignorieren. Im Gegensatz zu Babel steht das Pfingstereignis. Der Heilige Geist kommt wie Wind und Feuer von oben auf die Apostel herab. Erfüllt sie mit der Kraft Gottes und y retomando las palabras del Papa en su catequesis, el monitor relata que con la historia de la Torre de Babel, la Biblia nos muestra lo que sucede cuando queremos llegar a lugares altos, pero ignoramos la conexión con nuestros semejantes, con la creación y con el Creador. A diferencia de Babel, tenemos el evento de Pentecostés. Como el viento y el fuego, el Espíritu Santo
Santo desciende sobre los apóstoles desde arriba, llenándoles con el poder de Dios e instando a la sociedad ansiosamente cerrada a salir y a proclamar a Jesús, el Señor, en todas partes. El Espíritu crea unidad en la diversidad porque cada uno con su propia individualidad es importante para construir comunidad. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Sono molto contento. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Estoy muy contento de que ahora de nuevo sea posible un encuentro personal cara a cara en las audiencias generales. Como seres sociales necesitamos tal inmediatez que hace bien al alma. Roguemos al Señor para que la crisis para toda la humanidad no sea motivo de división, sino de unidad y solidaridad. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Es freut mich sehr, dass bei den Generalaudienzen nun wieder eine persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Solche Unmittelbarkeit brauchen wir als soziale Wesen und sie tut unserer Seele gut. Bitten wir den Herrn, dass die Krise die Menschheit nicht entzweit, sondern immer näher zusammenrücken lässt. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia para que sea solidaria y dé frutos debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe, para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos
más frágiles, especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española y ha recordado que para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó ruptura y destrucción, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés, donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu. Y ahora es el turno del monitor en lengua portuguesa. A todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A pandemia atual evidenciou a nossa mútua interdependência, de modo que, para sairmos melhores desta crise, é preciso que o façamos juntos, movidos pela solidariedade. O princípio de solidariedade é mais do que uma mera disponibilidade a ajudar os outros. Tem seu fundamento no fato de que a família humana tem uma origem comum em Deus. Todos moramos na casa comum e todos temos um destino comum em Cristo. Na Bíblia, há duas passagens muito elucidativas a este respeito: a Torre de Babel e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No primeiro caso, a busca por alcançar o céu ignorando os laços com os seres humanos, com a criação e com Deus, leva à ruína e à divisão, gerando desigualdades que enfraquecem o tecido social e deterioram o meio ambiente. Já o Pentecostes mostra-nos que é a descida do Espírito Santo que leva a comunidade a abrir as portas do cenáculo e sair, criando harmonia. Na verdade, é a solidariedade guiada pela fé que nos permite traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres ou muros que dividem. Y el monitor, resumiendo las palabras del Papa en su catequesis, habla de la solidaridad guiada por la fe, que es la que nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros que dividen y caen, sino inspirándonos a una unidad en la diversidad y la solidaridad. También, dice, nos ofrece los anticuerpos de la diversidad en la solidaridad, evitando que la singularidad de cada uno se pervierta en un individualismo. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, invitándoles a no cansarse nunca de invocar al Espíritu Santo, creador de la unidad en la Iglesia y entre los hombres, para que nos ayude siempre a buscar el diálogo con todas las personas de buena voluntad, para construir un mundo de paz y de solidaridad. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos. Y ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa. A nunca vos cansardes de invocar o Espírito Santo, artífice da unidade da Igreja e entre os homens, para que nos ajude a buscar sempre o diálogo com todas as pessoas de boa vontade, para construirmos um mundo de paz e solidariedade. Que Deus vos abençoe a vós e os vossos entes queridos. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la solidaridad en tiempo de pandemia. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال
وللمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في مبدأ التضامن وفضيلة الإيمان، وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: نحن جميعا مرتبطون. Y el monitor en lengua árabe resume la catequesis del Papa centrada en el tema de la solidaridad y la virtud de la fe en este tiempo de pandemia. Una pandemia que ha puesto de relieve nuestra interdependencia, porque todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis, Francisco ha invitado a recorrer juntos el camino de la solidaridad hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad, precisó el Papa. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad a la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. No es solo cuestión de ayudar a los otros, se trata de justicia, dijo Francisco. ثم يقول قداسته إن يوم العنصرة هو تماما نقيض برج بابل، فالروح القدس يخلق الوحدة في التنوع والانسجام ويعزز الترابط. لذلك فإن التضامن اليوم هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى عالم أفضل، وهو الذي يشفينا من أمراضنا الشخصية والاجتماعية. وبالإيمان والتضامن معا نعيش محبة الله في ثقافتنا المعولمة، فلا نبني أبراجا أو جدرانا تفصل بيننا، بل نصنع نسيج الجماعة وندعم عمليات النمو فتكون حقا إنسانية وقوية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. In mezzo a crisi e tempeste. Saludo a los fieles de lengua árabe. En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo nos anime a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, fecunda fraternidad y solidaridad universal. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية. وسط الأزمات والعواصف يكلمنا الرب يسوع ويدعونا لنستيقظ وننشط هذا التضامن، قادر على إعطاء المتانة والدعم والمعنى لهذا الوقت الذي يبدو فيه أن كل شيء قد غرق. ليت إبداعات الروح القدس تشجعنا على ابتكار أشكال جديدة من الضيافة العائلية والأخوة المثمرة والتضامن العالمي الشامل. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Y ahora también el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la solidaridad en medio de la pandemia. Pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Obecna pandemia uwypukliła naszą współzależność.
Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani na dobre i na złe. Dlatego też, abyśmy wyszli lepsi z tego kryzysu, musimy uczynić to wspólnie, wszyscy razem, solidarnie. Jak nauczał święty Jan Paweł II, zasada solidarności jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W świecie wzajemnie połączonym doświadczamy, co to znaczy żyć w tej samej globalnej wiosce, ale nie zawsze przekształcamy tę współzależność w solidarność. Słowo solidarność nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności. Wymaga uformowania nowej mentalności kierującej się pojęciami wspólnoty. Współzależność, aby być solidarną i przynosić owoce, potrzebuje silnego zakorzenienia w tym, co ludzkie oraz w naturze stworzonej przez Boga. Potrzebuje poszanowania dla twarzy i dla ziemi. Duch Święty tworzy harmonię. Wraz z pięćdziesiątnicą Bóg staje się obecny i inspiruje wiarę wspólnoty zjednoczonej w różnorodności i solidarności. Dlatego też solidarność jest dziś drogą, którą należy przebyć ku światu po pandemii, ku uzdrowieniu z naszych chorób interpersonalnych i społecznych. Solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą zglobalizowaną kulturę, nie poprzez budowanie wież czy murów, które dzielą, a następnie upadają, ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidnego rozwoju. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Queridos hermanos y hermanas, en los últimos días se ha celebrado en Polonia el 40 aniversario de los acuerdos que, a partir de la solidaridad de los oprimidos, dieron origen al sindicato Solidarność y a cambios políticos históricos en vuestro país y en Europa Central. Oggi parliamo di solidarietà nel contesto della pandemia. Ed è sempre attuale quanto ha detto. Hoy hablamos de la solidaridad en el contexto de la pandemia y lo que dijo San Juan Pablo II es siempre actual. No hay solidaridad sin amor, es más, no hay felicidad, no hay futuro para el hombre y la nación sin amor. El amor que está al servicio, que se olvida de sí mismo y está dispuesto a donar generosamente. Queridos hermanos y hermanas, sean fieles a este amor. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie porozumień sierpniowych, które jako owoc Solidarności Uciśnionych dały początek związkowi zawodowemu. Y nos vamos acercando al final de esta audiencia general. Dentro de poco escucharemos el saludo del Papa a los fieles de lengua italiana. Zawsze aktualne jest to, co powiedział święty Jan Paweł II. Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości. Z serca wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale esprimono al sucesore di Pietro sincera fedeltà. Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación y los que están presentes desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Al termine del quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze.
Forse perché la vedono così. Y ahora el Papa en imágenes está acompañado por un joven sacerdote que mantiene en la mano la bandera del Líbano. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, a un mes de la tragedia que ha golpeado a la ciudad de Beirut, mi pensamiento va aún al querido Líbano, a su población particularmente afectada. Este sacerdote que está aquí ha traído la bandera del Líbano a esta audiencia. San Juan Pablo II dijo 30 años atrás, en un momento crucial en la historia del país, también yo, en este día, de frente a los repetidos daños de cada uno de los habitantes de esta tierra, tomamos conciencia de este peligro que amenaza la existencia misma del mundo. El Líbano no puede ser abandonado a su soledad. El Líbano ha sido un país de esperanza. También en estos periodos más oscuros de su historia, los libaneses han conservado su fe en Dios y demostrado la capacidad de hacer de su tierra un lugar de tolerancia, de respeto, de convivencia, único en la región. Es profundamente verdadera la afirmación que el Líbano representa algo de más de un Estado. El Líbano es un mensaje de libertad, un ejemplo de pluralismo, tanto para Oriente como para Occidente. Para el bien mismo del país y también del mundo, no podemos permitir que este patrimonio vaya dispersado. Aliento a todos los libaneses a continuar a esperar y a reencontrar las fuerzas y las energías necesarias para repartir. Pido a los políticos, a los líderes religiosos, de comprometerse con honestidad y transparencia en la obra de reconstrucción, o a mirar al bien común y al futuro de la nación. Renuevo también la invitación a la comunidad internacional a sostener el país para ayudarlo a salir de la grave crisis sin estar involucrado en las regiones, en las tensiones regionales. De modo particular, me dirijo a los habitantes de Beirut, duramente afectados por la explosión. Retomen coraje, hermanos. La fe y la oración sean su fuerza. No abandonen sus casas y su herencia. No hagan caer el sueño de aquellos que han creído en un país bello y próspero. Queridos pastores, obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, laicos, continúen a acompañar a sus fieles, y a ustedes, obispos y sacerdotes, les pido celo apostólico, les pido pobreza, nada de lujo, pobreza con su pueblo que está sufriendo. Den ustedes el ejemplo de pobreza y de humildad. Ayuden a sus fieles y a su pueblo a levantarse y a ser protagonistas de un nuevo renacimiento. Sean todos agentes de concordia, de renovación en el nombre del interés común y una verdadera cultura del encuentro para vivir juntos en la paz de fraternidad. Esa palabra tan querida a Francisco, hermandad.
que questa concordia sia un rinnovamento. Que esta concordia sea una renovación de intereses comunes. Sobre este fundamento se podrá asegurar la continuidad de la presencia cristiana y vuestra inestimable contribución al país. En un espíritu de hermandad con todas las tradiciones religiosas que hay en el Líbano. Es para esta región que deseo invitar a todos a vivir una jornada universal de oración por el Líbano, el 4 de septiembre. Tengo la intención de enviar un representante mío allí al Líbano para acompañar a la población. En este día irá el secretario de Estado en mi nombre. Y él irá para exprimir mi cercanía y solidaridad. Ofrecemos nuestra oración por todo el Líbano, por Beirut. Estamos cercanos también con el compromiso concreto de la caridad, como en otras ocasiones similares. Invito también a otras hermanos y hermanas de otras confesiones a que se asocien a esta iniciativa en las modalidades que considerarán oportunas, pero todos juntos. Y ahora les pido que confíen a María, Nuestra Señora de Jarissa, nuestras angustias y nuestras esperanzas, que ella sea la que sostenga a quienes lloran a sus seres queridos, infunda coraje a todos los que han perdido sus casas y con ellas parte de su vida, e interceda ante el Señor Jesús para que la tierra de los cedros vuelva a gozar del vivere insieme in tutta la regione del Medio Oriente. Y ahora invito a todos, en lo posible, a ponernos de pie y en silencio y rezar en silencio por el Líbano. La ringrazio, Santità. Le agradezco, Santidad, por su sostén y por el sostén de la Iglesia Universal. Para decir, no podemos continuar a vivir así en el Líbano. 300.000 di cristiani hanno presentato i loro documenti per l'immigrazione. Ahora más de 300.000 cristianos han presentado el documento para la emigración. Necesitamos de su oración, su sostén y de su amor fraternal. Y lo esperamos para bendecir nuestra amada tierra. Gracias, Santidad. Saluto cordialmente voi, pellegrini qui presenti e quanti seguono attraverso. Saludo cordialmente a ustedes, peregrinos aquí presentes, y a los que siguen a través de los medios de comunicación.
Los animo a invocar al Espíritu Santo a menudo en sus días. Su fuerza buena y creativa nos permite salir de nosotros mismos y ser signo de consuelo y esperanza para los demás. Dirijo un pensamiento especial a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. El Señor conoce mejor que nosotros mismos las expectativas y necesidades que llevamos en nuestros corazones. Confiémonos a su providencia con total confianza, buscando siempre el bien, también cuando cueste. Pater noster. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Y la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sido impartida por el Papa Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión al tema de la solidaridad y la virtud de la fe en medio de la pandemia que afecta al mundo de hoy. El Papa ha dedicado un lungo discurso a la tragedia del Líbano, duramente golpeado hace un mes por una fuerte explosión que ha causado decenas de víctimas y de heridos. Además, Francisco ha convocado a una jornada de oración y ayuno por el Líbano el próximo 4 de septiembre. La solidaridad, dijo el Santo Padre en su catequesis, es el único camino hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Y con estas palabras del Papa yo me despido. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual, en nombre de los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.